¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes, ¿Vos igualmente, me, un gustazo. vos me escuchás bien? Porque, bueno, me puse los auriculares y Te, no sé si... te escucho y te veo perfecto. Yo también estoy con Bárbaro, auriculares para que no haga eco. tal cual. Bueno, acá Bárbaro. estamos. Acá estamos, Matías. Un tanto complicados. Una situación bastante complicada. Sí, la verdad que como todos estamos, todos los que trabajamos del día a día, todos los que tenemos alguna pyme o un comercio, lo que sea, la verdad que estamos en una situación gravísima. Bueno, así que bueno, yo lo que quería era escucharte, ¿no? Que nos vayas comentando cuáles son las problemáticas hoy del sector. Ya aclaré por las dudas que vos no tenés nada que ver con el partido, sino que nosotros solamente estamos para escucharte y para tratar de ver cuáles son las problemáticas que tiene hoy y obviamente cuáles viene arrastrando también el sector gastronómico de Lanús. Ujú. Bueno, te cuento un poquito cómo arrancó esto de la Cámara, porque hace ya varios años que estamos en un grupo en el cual nucleaba varios restaurantes de la zona y por WhatsApp, obviamente. Y bueno, a través de todo esto es medio como que se empezó a conformar y actualmente casi estamos llegando a los 200 comercios. Eh, y no solo eso, sino que la iniciativa no es solo de Lanús, sino que también está trabajando gente de Lomas de Zamora en la misma función. Ya hay conformado una cámara de Quilmes, lo mismo está pasando en Monte Grande. Y bueno, prácticamente estamos conectados todos los gastronómicos, tanto de Lanús como de toda zona sur. La realidad es que, bueno, nuestro sector ya viene complicado en los últimos años, producto un poco, tal vez lo particular es que uno pasa por los comercios y ve que siempre hay movimiento de gente y dice, bueno, ¿cómo está trabajando esta gente? Pero la realidad es que se ha hecho muy complicado en los últimos años porque, en principio, el volumen de gente se empezó a manejar los fines de semana, en donde en la semana se veía una baja considerable, producto, obviamente, de la crisis económica. Y, asimismo, al tener un continuo aumento de las materias primas, producto de la inflación, era lo que se iba comiendo la rentabilidad de los comercios. Para que te des una idea, un nivel de rentabilidad promedio en meses de noviembre pasado estaba en el orden entre el 8 y el 10%. 10% estamos hablando de una locura, Una ¿no? locura. Como muy bueno, como muy bueno. Sí. Bueno, actualmente lo que está pasando es que estamos trabajando con delivery, que lo cierto es que me atrevo a decir que no sirve. Creo que nadie lo calculó todavía, porque la actividad de esa manera se redujo prácticamente por debajo del 10%. Quiere decir que lo que veníamos facturando normalmente, actualmente estamos facturando un 10%. Y en su gran mayoría entiendo que lo estamos haciendo, ahí te hago una acotación. Una de las problemáticas son las apps. Actualmente se han hecho una especie de socios nuestros, entonces este, nos cobran en el orden de entre el 25 y el 35%, dependiendo cuál sea Globo o pedido ya, dependiendo cuál sea hecho. Con lo cual se hace todavía más difícil. O sea, imagínate que bajamos al 10% de la facturación, el 35% se la lleva la apps, o entre el 25 y el 35%, con lo cual consideramos que la verdad que nadie está haciendo los números, pero un poco lo que estamos tratando de hacer es rotar la mercadería y hacer algo de caja, obviamente, para pagar a los empleados. Cuando hablo de pagar a los empleados, te habrás escuchado del ATP. Bueno, es cierto que en este sector el ATP no se lo han aplicado todos, prácticamente han sido beneficiados en el orden de un 40%, con lo cual, bueno, eso es un poco, a través de todas las cámaras, a través de contactos con distintos sectores políticos, lo que estamos tratando de hacer es llegar, es un petitorio a la Nación, en donde nos permita, de alguna manera, en algunos puntos, poder apalear esta situación. Y bueno, ahí habla precisamente que el ATP consideramos que al ser gastronómicos y debido a la actividad que está prácticamente paralizada, nos lo deberían de otorgar en forma directa. Como sabrás,
han tomado parámetros de facturación de marzo del año pasado con marzo de este año. Algunas empresas son nuevas, algunos comercios han empezado a mediados del año pasado. Bueno, en fin, la realidad es que prácticamente solo se ha otorgado el beneficio al 40%. Lo que lo hace prácticamente inviable poder pagar los sueldos, porque imagínate, hace ya 70 días, porque la cuarentena creo que lleva algo de 60 y pico días, pero nosotros una semana antes arrancamos con ya con la prohibición o digamos con la restricción de trabajar al 50%, que mismo producto del miedo, tampoco la gente salía, esa es una realidad. Y es un poco lo que nos preocupa a futuro, porque a futuro tenemos un panorama en donde la gran mayoría de las medidas que adoptó el gobierno es como que terminan el 30 de junio, digo bien, y como que el 1 de julio yo digo que nos convertimos en calabaza. ¿Por qué? Porque la realidad es que hemos emitido cheques durante los meses de enero y febrero a pagar en marzo, abril y mayo, o sea, hemos adoptado compromisos de pago que luego nos vimos cerrados y que obviamente no se han podido cubrir, y actualmente tenemos un montón de empresas, un montón de cheques rechazados a cubrir de alguna manera que no tenemos bien claro cómo lo vamos a hacer el 1 de julio. ¿Me explico? O sea, si el 1 de julio termina, es la fecha, digamos, tope, en donde el DNU habla de que no se informe la BCRA, que no se considera como rechazados y demás, entendemos que el 1 de julio no van a terminar cerrando las cuentas. Queremos pensar, o sea, a priori es lo que podría llegar a pasar. Para que te des una idea, lo que va a pasar es que una vez que la cuarentena se levante, va a ser muy difícil que la gente vuelva a ir a los negocios en la cantidad que estaba yendo, o sea, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. En principio, mira, nosotros consideramos que obviamente el 24 no nos van a permitir abrir ni siquiera el 50%, y de ojo, de todas maneras creo que lo comparto, porque hay una realidad que, o sea, entiendo de que lo que se está haciendo hasta ahora en materia de salud es lógico, es coherente y en su gran mayoría es la realidad de lo que está pasando, o sea, es lo que está pasando, es lo que está, o sea, corrijo, digo, está bien lo que están haciendo, con lo cual entendemos que no creemos que hasta antes de septiembre podamos volver a abrir las puertas, y si las abrimos seguramente nos permitan abrir el 50%, pero después está la otra realidad. Lo que va a terminar pasando es que la gente no va a salir, pero no va a salir por miedo y por otra parte porque se ve afectada económicamente. Después de esto va a ser como un antes y un después, o sea, yo no creo que la gente pueda disponer de dinero como para poder salir a gastar a un restaurante. Entonces, bueno, ese panorama se pone todavía más complicado, a lo que nosotros, bueno, nos preocupa sobremanera. Mira, para que te des una idea, un comercio de este tipo, un comercio tipo, por decirlo de una manera, se compone el 10% del alquiler, o sea, su facturación comprende el 10% del alquiler, la mano de obra va entre el 25 y el 30%, ¿sí? Los insumos el 40% y un 10% podemos poner dentro de los servicios, ¿sí? Energía, luz, gas, con lo cual ahí va a ser margen de rentabilidad del 10% aproximadamente, ¿no? Haciendo números para que puedas tener una idea. Si nosotros llevamos 2 meses y creemos que vamos a tener al menos 4 o 5, o sea, en total 4 o 5 meses, 2 o 3 meses más por delante, estás hablando de que estás endeudándote en un 50% de tu facturación habitual cada mes, ¿sí? Si tu rentabilidad es del 10%, quiere decir que cada mes cerrado vamos a necesitar 5 para poder recuperarlo o para poder afrontar lo que hoy no estamos pagando. Con lo cual que el término de 5 meses o de 4 meses cerrados, estamos prácticamente hablando de 2 años de utilidad del negocio. Con lo cual... ¿Y vos creés que... A ver, ahí me estaban preguntando, antes quiero hacer las preguntas que me estaban preguntando, porque está bueno que la gente vaya preguntando. Bueno, primero, ahí me preguntaban qué función va a cumplir la Cámara en el momento. Yo creo que más que nada es justamente esto, ¿no? Representar a todos los comercios y hablar con el sector político de turno, ya sea a nivel municipal, provincial
o Nación, pero aparte de eso, la idea me imagino que es estar con todos los gastronómicos de, bueno, en tu caso, de Lanús, pero por lo que me hablas, esto se puede ir expandiendo a todo lo que es la zona sur de Gran Buenos Aires. Claro, en principio, obviamente que nosotros componemos al grupo de Lanús, pero sí estamos en contacto con la Cámara de Quilmes, muy continuamente estamos tratando, bueno, de hecho armamos un petitorio en conjunto. El petitorio que estamos tratando de llevar a Nación, que esta semana se lo estamos presentando a la Secretaría de Desarrollo Productivo, y se conformó con la Cámara de Lomas, con la Cámara de Quilmes, con la Cámara de Monte Grande, con gente de Adroé, o sea, prácticamente todo zona sur, y la realidad es que todos tenemos básicamente la misma problemática. La función de la Cámara hoy por hoy en Lanús, bueno, obviamente está muy abocada a tratar de llegar a Nación para que se apruebe. Ya te decía, ahora si querés charlamos un poco de los puntos que pretendemos que la Nación apruebe, que serían parte, que son toda la problemática en la cual nos vemos sumergidos, por decirlo de alguna manera. La realidad es que, o sea, lo que tenemos una tarea de corto plazo, que es esa, y por supuesto que, bueno, a largo plazo hay infinidad de cosas para hacer, como regular las aplicaciones de delivery, hacer acuerdos con el municipio. Ya estamos en contacto, obviamente, con Grindetti. Nos ha dado, para serte sincero, nos ha atendido en todo momento. Tenemos una línea directa a través de jefe de habilitaciones que nos atiende todo el tiempo. Lo cierto es que el municipio actualmente se encuentra un tanto atado de manos, porque son normas, leyes que no dependen del municipio, sino siempre que dependen más de provincia el municipio. Exacto. Pero no obstante, lo que nosotros estamos buscando depende todo de Nación, prácticamente. ¿Sí? Entonces es como que se encuentra dentro de una problemática en donde trata de resolver algunas cuestiones, pero obviamente que no están al alcance. Lo que estamos viendo, bueno, en principio a corto plazo. Y a largo plazo, preguntar, bueno, ahora, como para ir viendo el tema de los números, ¿no? Hoy, ¿cuántos negocios gastronómicos han cerrado o están en peligro de cerrar en este proceso corto? Pensemos de acá a junio, sabiendo que en teoría esta cuarentena duraría en principio hasta el 25, sabemos que se va a terminar extendiendo, pero bueno, poniéndolo en un marco de estos 2 meses y medio más o menos de cuarentena, ese porcentaje, por lo menos en la ciudad de Lanús, si lo tenés en más ciudades, obvio, mejor, para que la gente vaya sabiendo de la situación, ¿no? Mira, solo en Lanús estamos hablando de unos 200 comercios. Esos 200 comercios actualmente en promedio emplean unas 15 personas, ¿sí? Con lo cual tenés en el orden de unos 3.000 trabajadores que actualmente están peligrando la fuente de trabajo. De todos los comercios. Exacto. Si vos imagínate que eso pasa en Lanús, extrapolarlo al resto de los municipios. La gastronomía mueve muchísima mano de obra, es un generador de empleo muy importante. Si te estoy hablando de 3.000 personas empleadas en Lanús, imagínate en el resto de los municipios. Eso lo puedes extrapolar y no sé. Por lo pronto, de lo que vos podés hablar, obviamente, de los que conocés. Sabemos que hay muchos lugares más chiquitos que quizás, o lo que sea, totalmente, que toman también otro tipo de empleados, o mismo es uno solo. Hasta yo siempre trato de llevarlo muy a la tierra y hablo que también el que tiene una parrillita, el que tiene algo solo, esa persona también siendo su único empleado, o quizás a veces toma a alguien del barrio. Estamos hablando de números obviamente más grandes que pueden llegar a, mirá, Lanús, yo no tengo hoy el censo, pero estamos más o menos en 600.000 personas, estamos hablando de un gastronómico que puede llegar a emplear a grandes rasgos a 5.000 personas, estamos hablando que un porcentaje muy alto, ¿sí? Eso la realidad trabaja en el municipio, ¿sí? Y hoy peligra el riesgo de todas esas fuentes de trabajo, y como siempre también pensamos, no solamente el empleado directo el que sirve al restaurante, sino también obviamente proveedores ya no tienen la misma compra, ya no son lo mismo. Entonces esto es algo que afecta a miles y miles de personas, bueno, en el país obviamente millones, pero hablando más que nada en un sentido más de lo que el trabajo que se genera en Lanús. Sí, es por eso que
creemos que particularmente el sector tiene que ser atendido en forma individual del resto. Está claro que hay un montón de, o sea, entiendo que está el peluquero, que hay infinidad de sectores que también están muy complicados y eso obviamente que no es que nos ponemos a nosotros primeros en la cola, eso está súper claro, pero sabemos que la magnitud de cantidad de gente que empleamos, creo que necesitamos que existan las herramientas. Mira, en ningún momento lo que estamos pidiendo en el petitorio es de alguna manera que nos regalen el dinero, ¿sí? Lo que estamos necesitando es financiación. Necesitamos financiación a tasa cero, porque ya te vuelvo a repetir, si nosotros a eso le cargamos, hace un ratito te hice una cuenta práctica que te decía que cada mes cerrado nos iba a llevar 5 meses poder recuperarlo a niveles de rentabilidad de noviembre, ¿eh? No estamos hablando de lo que puede llegar a pasar a futuro, que todos sabemos que la actividad se va a resentir y de sobremanera. Pero en este caso, lo que estamos buscando es financiación a tasa cero en varias cuestiones. En principio, en lo que es servicios. No sé si sabrás, pero seguimos recibiendo las facturas de servicios en los mismos valores que veníamos me pasa en mi negocio meses atrás, sí. Porque no están tomando lectura, no poder pasar a tomar lectura, toman promedio de lo que de consumo, promedios anteriores, con lo cual venimos acumulando deuda. La pregunta es, el 1 de julio, ¿vamos a tener que pagar esas facturas? ¿Cómo las vamos a pagar si estamos cerrados hace 70 días y el 1 de julio va a ser 90 días que estamos cerrados? Entonces, creo que es prácticamente imposible para cualquier comercio, para cualquier empresa, tener la actividad durante 2 meses o 3 o 4 meses cerrada y poder hacer frente a este tipo de situación. Con lo cual lo que pedimos puntualmente para el caso de los servicios es que se nos permita, en principio, que se exima a las facturas de los impuestos, ¿sí? Que gran componente de la factura tenés de IVA, 27% de IVA en el caso de la luz, las contribuciones para provincia, las contribuciones a nivel municipal. Y después de esos saldos que queden al final de todo esto, nos lo permitan financiar en 12 cuotas. Eso es un poco lo que pedimos. Por eso te digo que no estamos pidiendo que no nos cobren la luz, sino que nos la cobren proporcionalmente como para poder hacer frente a esto. Lo mismo estamos planteando con los cheques rechazados que se generaron durante los meses de marzo, abril y mayo, o lo que queda de mayo. Ya prácticamente ninguna de las empresas tiene emitido cheques más para adelante, la gran mayoría como mucho han emitido a mayo, y lo que pretendemos que es con esos saldos que ya fueron depositados, que ya están registrados, cuál es el cheque, a quién se lo dimos y demás, hagan frente a por esos montos, a líneas de crédito también, a tasa cero, que nos permita 12 cuotas poder, en principio, que nuestros proveedores cobren que nosotros nos comprometimos a pagar, y por otra parte, bueno, que a nosotros nos permitan financiar esos saldos, ya que es muy acotable cuáles son los montos, porque ya están los cheques rechazados, esto ya figuran en los bancos, y eso también nos permitiría, porque la realidad es que también estamos dentro de la misma situación. El 1 de julio tenemos que salir a cubrir esos cheques, y entonces si seguimos cerrados, es imposible, o sea, no los vamos a poder cubrir. Y bueno, eso son los 2 puntos en donde pedimos financiación por parte del Estado. Después que la ATP, hacer un comercio de gastronomía que esté encuadrado dentro de la actividad como gastronomía, nos permita en forma directa entrar al beneficio. Es un poco lo que estamos planteando, ya que no creo que es muy fácil de encuadrar la actividad y saber que no se les está escapando demasiado, porque entiendo que el ATP sistemáticamente no se lo están dando a todo el mundo por una cuestión de que para que no exista en el medio aquellos que tal vez sí están produciendo y no lo necesitan, pero bueno, en el caso nuestro es muy acotable porque el sector gastronómico está prácticamente todo igual, le pueden dar, mirá, aquel que hacía delivery, por ejemplo, solo delivery, como puede ser, no sé, un comercio de sushi, por decir algo, o una pizzería, también las ventas le han disminuido. Están trabajando el 40% de lo que normalmente venían trabajando. Porque bueno, ya sabemos, la gente se cocina más en la casa, obviamente que
el temor a perder el trabajo, a la necesidad económica, hace que tampoco salgan a consumir tanto por delivery. Con lo cual, aquel que venía haciendo delivery en forma normal o que su principal negocio estaba formado sobre el delivery, también está afectado. Y por último, el tema de los alquileres, donde estamos dentro de un brete espectacular, porque bueno, por un lado el propietario quiere cobrar de alguna forma, y la realidad es que para nosotros se nos hace imposible afrontar 3-4 meses de alquiler sin actividad. Entonces, ahí también lo que estamos pidiendo no es financiación, sino lo que pedimos es particularmente que hagan, que a través de, en principio tal vez lo que necesitamos es poner las cosas un poco del lado de la balanza para ser equitativo, ¿no? Porque nosotros hoy estamos incumpliendo un contrato de locación, esa es la realidad. La gran mayoría de los inquilinos lo que están tratando de hacer es charlar con los propietarios y ver la forma de llegar a un acuerdo. Pero lo cierto es que no tenemos herramientas, porque lo que está pasando es que estamos incumpliendo un contrato y del otro lado está la buena predisposición. Entonces lo que pedimos al Estado es que medie en este caso. Existe el artículo 1203 del Código Civil, en donde habla del uso de la cosa y sabemos que es 100% aplicable. El problema es que nadie quiere llegar a juicio con un propietario. Me pasa exactamente lo mismo, así que te entiendo. Yo mandé un mail a la inmobiliaria y lo mismo le expliqué, mirá, le digo, existe este artículo, la realidad es que yo no estoy pudiendo utilizar el inmueble para lo cual fue alquilado, entonces la ley me avala a no tener que pagar el alquiler, pero yo no quiero no pagar el alquiler. A mí me parece que en este momento también hay propietarios obviamente que deben tener una cantidad de propiedades y quizás es distinto, ¿no? Pero en este caso no importa, ellos necesitan cobrar su alquiler para vivir de eso, ¿no? Entonces digo, también está el tema de tratar de pagar. Entonces, yo mandé un mail, no me lo han respondido todavía, pero es una realidad. No es que uno no quiere pagar, no es que uno quiere incumplir y no le importa a la otra persona, porque como nosotros necesitamos recaudar para vivir, bueno, las otras personas también, Exactamente. ¿no? Entonces, se busca un arreglo en eso, y estaría buenísimo que el Estado, bueno, en ese momento aparezca. Ahora, mi pregunta sería, y creo que es la que todos más o menos vamos a estar pensando, es ¿por qué no crees que esto que ustedes están pidiendo hasta el momento no se ha hecho? Y la verdad que no lo sé. Yo creo que, bueno, en principio están atendiendo cuestiones más urgentes, eso es muy probable. Es como que estamos acostumbrados siempre a ir tapando agujeros a medida que van apareciendo, ¿no? Yo creo que me llama muchísimo la atención porque ha habido reuniones con el presidente por parte de la Cámara de Gastronómicos de Capital, conjunto con la Cámara Hotelera y demás, y de ahí no ha surgido nada. La verdad que no sabría decirte. Entiendo de que tal vez yo puedo pensar que también parte por cierta desconocimiento de la realidad de la que está viviendo el sector. Es viable, o sea, no tendrían, tal vez no lo desconocen. Pero se han tenido Sinceramente una no reunión, sé, sinceramente no sé por qué. Sinceramente no sé. es Creo que una cosa... yo espero pensar que están atendiendo otras cosas y en algún momento, en el corto plazo, se va a resolver. Espero. Entiendo, Pero no sé. bueno, vos conocés más o menos cómo es la estructura del Estado, calculo cómo lo puedo llegar a conocer yo y muchos de los que están acá. El Estado está compuesto por, bueno, desde obviamente ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, coordinaciones, o sea, hay sectores los cuales tienen que estar en este momento asistiendo a este tipo de petitorios, sobre todo por el hecho de que vos me decís, bueno, están atendiendo cosas más urgentes. Ahí es donde yo eso mucho no lo entiendo, o sea, comprendo que uno lo quiere pensar porque dice, no podemos pensar que no le interesa ayudar, pero estamos hablando del trabajo de la gente, porque, digamos, depende obviamente de cada uno, bueno, pueden pensar, bueno, el empresario puede, ¿no? Viste que esa es la mentalidad, bueno, que ha llegado a decir que algunos son miserables, ¿no? Una frase muy, muy conocida. ¿Para qué estamos hablando del trabajo de la gente? Porque si un restaurante cierra, estamos hablando de 15 personas que terminan despedidas, hablando de uno solo, ¿no? Sí, Entonces, sí, por supuesto. y estamos hablando de que ponele que cierre 10 por ciudades. Estamos hablando de 150 por ciudad que van a estar cerrando. Estamos hablando de miles de personas. Entonces, es raro eso
yo comprendo que a mí me pasa lo mismo, yo pienso en la buena voluntad en una situación de crisis, si esto lo equiparamos como muchos lo equiparan con una guerra, digo, es lógico que se estén pasando ciertas cosas y tengan otras prioridades, pero digo, no sé qué es más importante hoy que el trabajo, obviamente la salud, pero a mí no me parece que la salud esté sobre el trabajo de la gente, me parece que tiene que estar en igual de posiciones, porque digo, esto no solamente lleva a una situación real hoy, sino que hay personas que si no cobran, no saben cuándo van a volver a trabajar, porque lamentablemente es un país que vive en crisis, porque no estamos hablando de que esta es una situación actual, ni tampoco sería injusto echar la culpa a un gobierno, estamos hablando de que vivimos en crisis, a vos te pasa, a mí me pasa, no sé Sí, si en algún sí, momento dijimos, qué lindo, qué bien que estamos. Entonces digo, hoy un empleado que pierde su fuente de trabajo, ¿cuándo lo recupera? No sabemos, no se sabe, no es algo que pasa en otros países, que obviamente, hay, qué sé yo, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, hay 33 millones de personas que han perdido su puesto de trabajo en este tiempo. Ahora sabemos que, no te digo todas, pero que gran parte, una vez que se reactive esto, van a poder conseguir otro trabajo, no digo de una forma rápida, pero sí a otro ritmo distinto al de nuestro país. Me parece totalmente. que es momento de que empiecen a comprender que, bueno, que tanto vos como todos los que representás vos en la Cámara son generadores de empleo, no son personas que están aisladas, no es que se te puede pedir ganar menos, porque bueno, en realidad no es ganar menos, es mantener los empleados, me parece que lo mismo que pasa a vos es lo mismo que me pasa a mí. Lo primero que hacemos una vez que tenemos el dinero es pensar en pagarles. Entonces, Matías, la gran mayoría de nosotros somos emprendedores, no somos grandes empresarios. A veces la gente cree eh, que un comercio, por ser una franquicia, es una multinacional. Y la realidad es que detrás de esa franquicia hay un emprendedor que seguramente puso todos sus ahorros en poder comprar ese nombre, comprar esa marca y tratar de desarrollar ese negocio. Y lejos está de lo que a veces se fabula de que somos la palabra multimillonarios. monopolio, ¿no? Claro, Por ejemplo, llega Luciano, vamos a poner el ejemplo de Luciano, Sotostado Lanús, y creen que es un monopolio, como no, si tal no cual. podría haber otros cafés y otras heladerías en Lanús, que hasta les va Todos, mejor porque todos los son nuestros. comercios todos los comercios de Lanús, es gente de Lanús que decidió invertir en Lanús y que hoy le está, que hoy genera fuente de trabajo en Lanús. O sea, ni más ni Claro. menos que eso. Y qué sé yo, en mi caso, yo arranqué con esto hace 10 años y vivo a 5 cuadras de mi negocio, nací en Lanús, o vivía de chico a 5 cuadras de mi negocio, nací en Lanús, digamos, el objetivo fue desarrollar una actividad, un proyecto. Yo era empleado en relación de dependencia, con mis socios habíamos llegado a ahorrar una determinada cantidad de dinero que la habíamos puesto toda dentro del local. Sí, nos fue bien, fuimos avanzando, trabajamos muchísimo para eso. Mira, durante los primeros 2 años mantuve los 2 trabajos, lo cual me costaba a las 3 de la mañana, me levantaba a las 7 y así durante 2 años. Y eso, bueno, obviamente no se ve, pero acá lo que estamos tratando de que, independientemente de que uno lo puede ver como un comercio, bueno, va a cerrar un bar, va a cerrar un café, o lo que fuere, lo que hay detrás de eso, que son 15 familias en forma directa, y eso multiplicado, como vos hacías hace un ratito la cuenta de que cierre el 10% de 200 es 20 y 20 por 15 son 300 personas, corregirle, 30, digo bien, 300 personas que quedan fuera fuera del circuito. Y por sobre todas las cosas, tal vez no sé si será importante o no, pero creo que sí. El sector gastronómico incorpora mano de obra que no es altamente calificada, o sea, que tenemos una absorción de gente joven que sale, que puede salir rápidamente, o sea, que puede tener rápidamente una fuente laboral. Bueno, pues obviamente hacemos capacitaciones y demás, pero Pero eh, son la fuente de primer trabajo que muchas veces es muy importante porque de ahí muchísimo. te sirve Nosotros para tenemos todo. muchos chicos que trabajan y lo usan para poder estudiar, y muchos de los camareros que van a ver en el sector, la gran mayoría estudia y trabaja, y esa es la posibilidad que tienen como para poder hacer las dos actividades. Y es una actividad, perdón, un rubro en el cual te permite capacitarte rápidamente y no necesitas una
tener una preparación Sí, de un estudio terciaria, previo. exacto, Claro. sería exacto. Con lo cual, bueno, creo que eso también es importante como fuente laboral o como fuente de trabajo. Así que bueno, eso es un poco en líneas generales. Ahí lo que decía, leí un comentario, creo que se llamaba Raúl, que decía esto de que, bueno, es su pensamiento obviamente, y dice, estamos pidiéndole ayuda quizás a quien, digamos, al Estado, que es quien con impuestos nos va sacando a lo largo de, como vos decías bien, los servicios, luz, no gas, agua, te va sacando un porcentaje muy alto, y cuando el comercio en este momento, que corre un riesgo grave, que digo, yo trato de que a veces no lo piensen desde comercio, porque a veces, bueno, ciertas personas dicen, como vos decís, bueno, cierra un bar. Pensemos en el trabajo. 15 personas que corren riesgo, cuando uno paga regularmente dentro de las posibilidades, algunos sé que no pueden pagar todos los impuestos, pero vas pagando en este momento, cuando uno dice, bueno, necesito que ahora ese Estado que me ha retenido estos ingresos constantemente, me los devuelva de cierta manera, ¿no? No aparece, como vos decís, o puede ser porque, bueno, pensándolo bien, desconocen el sector, están muy preocupados por el tema de salud, o por cualquier otra cosa. Yo viendo los datos, por ejemplo, lo que son los contagios en Lanús, ¿no? Y es ahí donde a mí me toca como mi pyme chiquitita, digo, hasta el día de ayer creo que eran 78. Creo que falleció una persona y había 25 recuperados. En una ciudad de 600.000 personas. Yo digo, bueno, está el riesgo de ir, si queremos esos datos no, sabiendo que los testeos a veces pueden ser, ¿no? No se sabe si se toman o no, pero digo, ¿a vos te parece que desde tu lado y desde el mío quizás es justificable que una ciudad esté tan parada y que nosotros quizás como empresarios o como pyme, emprendedores, no empresarios, porque como vos decís, tampoco es que somos grandes empresarios que estamos, pero digo, ¿por qué no se puede llegar a llegar a este mensaje y decir, bueno, nosotros vamos a tomar las precauciones y todo lo que ustedes nos digan para llevar adelante nuestra actividad, así sea de una manera reducida, porque obviamente en un lugar donde entraban 20 personas, hoy no te van a decir, bueno, entren 20. Pero bueno, quizás podamos empezar a trabajar con 5. Y lo demás, en el caso de ustedes, con delivery, o en el caso mío, que yo tengo un instituto de enseñanza artística, con las clases virtuales como lo estamos manejando hasta ahora. Pero vos Sí, tenés... yo creo que, perdóname, creo que hay que dividirlo en partes, ¿no? En principio tal vez podemos dar el beneficio de la duda de que hay solo 78 casos porque se han tomado las medidas que se han tomado. Con lo Exacto, sí, cual, ahí totalmente. en esa le tenemos que dar la derecha. Sí, sí. Después creo, sí estoy de acuerdo que hay un sinfín de actividades que se podrían llegar a avanzar un poco más rápido, empezar a liberar de otra forma, eh, con protocolos de seguridad, no sé, como puede ser un peluquero, un manicura, no sé, actividades, porque ese rubro también está muy afectado, o sea, esos rubros unipersonales, por llamarlo de alguna manera. En el caso de la gastronomía, te soy sincero, nosotros creemos, o sea, está bastante dividida la opinión, porque obviamente la bola de cristal no la tiene nadie, ¿no? Pero Obvio. creemos que la gente no va a salir de todas formas y vamos a quedar en el olvido. Ese es el problema. La verdad, yo en lo particular te puedo decir que preferiría que no nos dejen abrir, porque si nos dejan abrir al 50%, van a terminar pensando que está todo bien y no está todo bien. Claro. Porque la gente, por más que logramos el 50%, también lo tenemos que segmentar de alguna forma. Tal vez una cosa sea abrir el 50% un bar y otra cosa es abrir el 50% un café. El café es gente de otro tipo de edad, ¿sí? Otro target, otra franja de edad que está mucho más preocupada por esto. Y tal vez el bar o la cervecería abra y nadie se haga problema y vayan al 50% y todo funcione de forma normal. Pero sí estoy seguro que trabajando al 50% los costos tampoco dan, porque No. ya tenés toda la maquinaria prendida, el propietario va a querer cobrar al 100% el alquiler, la energía es exactamente lo mismo para 50% o para 100%, la mano de obra es exactamente lo mismo, o sea, el personal que tenés que ocupar es lo mismo el 50%, me atrevo a decir, porque la cocina y demás, o sea, está compuesta exactamente por lo mismo, con lo cual no hay variables facturando el 50%. Claro, Y el temor es que se olviden de nosotros. claro. Igual ya lo Y en están ese haciendo, proceso, sí, lamentablemente. no, ya lo están haciendo, pero Cerrados es como que tiene un poco más de Uno fuerza tiene más que herramientas para acercarse y decir, tiene, che, estamos acá. estamos cerrados.
Ahora, en el caso de que eso pase, tenemos mucho miedo y bueno, que quedar en el olvido porque, ya te digo, nosotros creemos que la gente no va a salir, pero independientemente de que no salga por una cuestión de miedo, también va a estar el otro factor que va a ser económico y eso va a ser muy fuerte, pero muy fuerte. Con lo cual, la verdad que te soy sincero, no sabemos, ya te dije, la bola de cristal no la tiene nadie, pero en lo particular pienso que creo que todavía tenemos que seguir de esta forma, porque por otra parte vos imaginate lo que sería ir y volver, porque todos sabemos que el pico todavía no llegó, en algún momento va a llegar, se estima que en julio, bueno, en la medida que sigamos cuarentenas, el pico se va a ir Se va estirando más estirando, adelante, ¿no? Esa es una realidad. obviamente, Cuando se abrió esto decían fines de mayo, fines de abril, principio de mayo, y después mediados de así, mayo, ahora. así se va Entonces, corriendo, ahí es pero donde se generan dos debates importantes que bueno, que quizás la gente siempre, creo que lo mismo te debe pasar a vos cuando hablas con los de la Cámara. Esto de que, bueno, esto si estamos esperando el pico y estamos actuando de esta manera, como vos decís que es verdad, gracias a estas medidas, hoy tenemos estos pocos contagios, todo, pero también el pico es como que se va constantemente atrasando. Si realmente algún día habrá pico, porque quizás están haciendo las cosas de tal manera que en realidad el pico puede llegar, pero puede ser que aumente unos 100 casos más, 200, que un día tengamos 1000 contagios que no llegaría ni a saturar por cerca, gracias a Dios, al sistema de salud que se fue preparando para esta situación, ¿no? sí, sí, tal Entonces el cual. miedo es, ¿qué estamos esperando? O sea, yo entiendo y digo que las dos cosas, ¿no? Yo me pongo siempre en las dos posturas, es, bueno, esto es una realidad, gracias a esto estamos en una situación tranquila dentro de todo, pero también si vivimos en la espera de un pico, quizás no llegue el pico, ¿no? Y mientras tanto Bueno, se van a caer las empresas. yo te lo pongo exacto, y te lo pongo del otro lado, es decir, ¿qué pasa en julio, vamos a poner en algún momento, si hay un pico? Volvemos atrás. Exacto. Y el volver atrás va a ser todavía más caótico que, o sea, con lo cual, no sé, la situación yo entiendo que es muy compleja para todos, y también entiendo de que es algo que con esto se está experimentando, porque la realidad es que no pasó nunca, obviamente, y es nuevo para todos, y estamos tratando de ver cómo nosotros de nuestro sector, ver cómo nos reconvertimos continuamente, qué es lo que podemos hacer en forma distinta, qué sé yo, miles te soy sincero, hoy estamos trabajando más que lo que trabajamos antes. Sí, Con la cabeza, ¿no? Obviamente. sí, 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 No sí. porque tengamos el volumen de gente, sino que nuestros No, tiempos se han acotado porque estamos continuamente tratando de constantemente pensando estrategias pensando para ver qué hacer. estrategias, ver cómo hacer, porque bueno, hay dentro de la gastronomía, a ver, por ejemplo, algo que nosotros ya prácticamente todas las botellas de Coca-Cola están vencidas, de todos los comercios, tío, porque tienen 3 meses de vida útil, con lo cual eso hay que tirarlo y o bueno, en algunos casos lo fuimos regalando, pero obviamente, ¿no? Que no vamos a esperar que se venza, antes lo No, regalamos a, no, no, a nuestros seguro. empleados y demás, pero ¿qué te quiere decir con esto? En todo eso hay pérdida, en todo eso hay pérdida, y después reponer eso, cuando esto arranque de nuevo, también se va a necesitar un capital de trabajo para poder arrancar. La situación es bastante, bastante compleja, por eso te digo que entiendo que hay un montón de sectores que están, como el turismo, que están tan o peor que nosotros, pero creo que nosotros necesitamos que nos escuchen particularmente porque generamos muchas fuentes de trabajo. Independientemente de que yo, Marcelo, mañana tenga que encarar un nuevo proyecto porque el que tengo no funcione más, lo que está de fondo es la cantidad de gente que tengo trabajando que no la voy a poder tener más. Y que esa gente, obviamente, por ende, se va a quedar sin trabajo. Creo que eso es lo que hay que atender. Y como decías hace un rato, creo que me parece que no hay que desatender nada. Tenemos que estar muy bien, tenemos que utilizar un ojo para la salud y otro ojo para la economía. Y entiendo de que no podemos pedir que un Estado se haga cargo de todo, ¿sí? Pero entiendo que esta es una situación muy particular que así lo amerita. Completamente. Si tenemos que salvar la fuente de trabajo, hay que salvarlas. Y a veces entiendo, y esto es una crítica constructiva, a veces se fomenta mucho más el no trabajo que el trabajo. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros tenemos gente trabajando que prefiere no estar en blanco
porque tiene una serie de beneficios al no estarlo, que si lo estaría no lo está. Con lo cual vemos también que hay cierta distorsión en la cantidad de, por llamarlo de alguna manera, cómo aplicamos los recursos. O sea, aplicamos los recursos más al que no trabaja que al que trabaja. Entonces, y que la realidad es que muy lejos estamos de creer que nosotros vamos a poder hacernos cargo de todo. Esto es, la gallina se murió, se murió. O sea, sí, no, entonces, y aparte, si vos por más que a la gallina le pidas que tenés que pagar los sueldos, porque los tenés que pagar y me pones un revólver en la cabeza y los tenés que pagar, la realidad es que si no hay de dónde sacarlos, no lo vamos a poder pagar. no. Es así y no, o sea, no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno. No, y aparte, como vos decías, esto del trabajo en blanco y que hay gente que tiene ciertos beneficios. Ahora, lo que pasa es que el tema es cómo está compuesto un sueldo, ¿no? O sea, cuánto es lo que el empleado realmente se lleva, ¿no? En el neto, y el bruto, todo lo que incluye, que es lo que se lleva, no otra parte, porque el empresario no paga lo que se lleva el otro en mano, paga otro monto por ese empleado. Entonces digo, qué bueno sería quizás, ¿no? Pensando en un mundo ideal, ¿no? Que entonces que lo que pague el empresario vaya al empleado realmente y que el empleado con su dinero decida qué hacer, ¿no? Si lo quiere invertir en otra cosa, si se lo quiere dar a un sindicato, si quiere pagar ciertas contribuciones, que lo decida de última el empleado y que se fije él cómo hacerlo, porque si no, el cálculo a veces llega a esto, ¿no? La cantidad de beneficios que puede llegar a tener se equipara con la cantidad de más que el empresario paga, ¿no? A otras cosas y no se la lleva el empleado. Entonces sería la misma plata. En algunos casos, en otros casos estamos hablando de que quizás se llevan, no, mucha más plata por mes y por eso no quieren trabajar en blanco. Pero digo, ¿por qué llegamos a esta situación donde, como vos decís, se fomenta el no trabajo cuando en realidad sí, uno estaría mucho más tranquilo con la parte impositiva, con la presión fiscal, podría generar, ¿no? Desde cada uno, de su pyme o de su emprendimiento, más trabajo. Entonces, No, ahí yo pone, creo que, el costo laboral es muy alto, pone Bisbert de Lanús. mira, yo creo que después de todo esto va a tener que existir un sinceramiento. Un sinceramiento de todo, porque lo cierto es que la verdad que lamentablemente estimo que la Argentina va a entrar dentro de un proceso de crisis económica muy complejo, en el cual sincerizar va a tener que ver con hoy se pagan cosas que se pagan por cosas que no se, o sea, a ver, tal vez no sería el ejemplo, o tal vez es un ejemplo bueno, que existe una ley, pero actualmente un comercio paga 4.500 pesos y 4.500 pesos entre Sadaic y Adicapif. Multiplicalo. Y la realidad es que son valores que, bueno, está bien, hay todo un tema que es muy complejo de analizar, obviamente. A mí me pasa con los teatros. No estoy capacitado Yo para eso. hago una función en un teatro y me saca 10 entradas. Sadik y Adicapif. 10 entradas, no importa lo que valgan. Exacto. Entonces creo que esas cuestiones va a tener que empezar a sincerarse porque no va a haber para tanto. O sea, no se va a poder pagar todo de la misma forma en la que se venía pagando, porque bueno, ya te digo, la Argentina va a entrar en una profunda crisis económica, lamentablemente, producto de esto, ¿no? Producto de esta pandemia. Y creo que espero, ojalá que haya un sinceramiento y que sea un antes y un después, ¿no? Me parece, Sí, creo que está la oportunidad de hacerlo. yo creo que sí, yo creo que es el momento, a veces con ciertas declaraciones a uno le preocupan, ¿no? Porque dicen, bueno, cuando se le plantea en este momento el Estado tendría que empezar a bajar los impuestos, sobre todo, como vos decís, bueno, en la parte de los servicios no me cobro los impuestos, la devolución del lado de cualquiera del Estado y de todos los colores políticos, porque acá no es la idea ponerse de un lado o del otro, te dicen, ¿y cómo nos financiamos nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a los demás si no recibimos esos impuestos, viste? Entonces, el tema no es, como siempre lo planteo yo, el tema no es que hoy cómo se financia, el tema es que históricamente tendríamos que haber logrado, teniendo con esta cantidad de presión impositiva, por lo menos un Estado estable, ¿no? Que en este momento pueda afrontar. Yo trato siempre de poner lo que es el ejemplo de Canadá. Canadá pasa la pandemia y le dio $2.500 por mes a los habitantes. ¿Por qué? Porque obviamente tiene reservas, tiene cómo bancar eso. Y nosotros nos encontramos en una situación de
nosotros nos la pasamos pagando impuestos. Se habla comúnmente de que al Estado vos le pagás tus ingresos de enero a agosto, algunos dicen septiembre, y el resto es lo que realmente, ¿no?, uno percibe de eso. Y en este momento, cuando vos estás en esta situación, vos decís, pucha, a mí me pasó, yo estoy, como te digo, en el rubro de arte, y ya en abril había estudios que cerraron. Y ahora Bueno, mirá, cerraron en mayo. Entonces es una locura. mirá, hablando de impuestos, estamos tratando de hacerle llegar también, bueno, le hicimos llegar al intendente, pero entendemos que no es algo que él pueda resolver de su lado, y eso está súper claro, pero porque no depende de él. Estamos tratando de hacerlo llegar a la provincia. Existe lo que es la doble imposición de ARBA para el comercio como el nuestro, en donde, por ejemplo, todos los proveedores nos hacen una retención de ARBA. Cuando vendés con tarjeta de crédito, perdón, las tarjetas de crédito nos hacen la retención, y cuando la tarjeta de crédito nos deposita en el banco, nos vuelve a retener. Con lo cual, la gran mayoría de la gastronomía, y sé que muchos comercios pasa exactamente igual, esa doble imposición le generan saldos a favor. Y las empresas hace mucho tiempo en el mercado tienen saldos a favor muy importantes. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos devuelven esos saldos? Y nosotros lo podemos aplicar al pago de lo que sea. A ver, si quieren le damos una prioridad a la mano de obra, a los sueldos, al salario. Al salario. Bueno, es uno de los puntos que estamos pidiendo particularmente a provincia. Lógicamente, bueno, a la espera, y no creo que pueda llegar a avanzar demasiado, porque ya sabemos que la provincia tampoco tiene caja. Pero bueno, no sé. Sí, hoy por hoy caja, lo que es caja no tiene desde nación para abajo, no tiene una caja para mantener esta pandemia. Eso es una realidad. Viviendo en un país, como decíamos antes, que vive en crisis, ¿no? Es imposible que tenga una caja para sostener esto. Entonces, como decís, llega un momento donde hay que replantearse, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Si por donde vinimos, con todos los colores políticos, ¿no? Con todas las ideologías, llega un momento donde tiene que aparecer el Estado y no aparece, llega un momento donde necesitamos que se nos devuelva ese saldo a favor, como vos decís, no te lo van a dar, te van a decir, bueno, listo, te podemos perdonar algunas cosas, pero efectivo no te lo dan. Entonces vos decís, llega un momento, como vos decís, empecemos a sincerizar un poquito la economía, a tratar de comprender que lo que hacemos los emprendedores es generar el verdadero trabajo, y que si nos vamos cayendo de a uno, no va a quedar nada. Entonces, también salen, ayer o antes de ayer, creo que, no sé si una diputada que dijo, bueno, a todos los que los ayudamos, les vamos a pedir quedarnos con una parte del porcentaje de su empresa como inversores. Entonces digo, ¿cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo pueden llegar a pensar eso cuando en realidad son nuestros impuestos? O sea, digo, nosotros le hemos pagado al Estado constantemente. Digo, ¿cómo alguien puede tener ese pensamiento que se puede quedar, así sea con el 0,5 de una empresa, así sea cualquiera, ¿no? Y como vos decís, más en un rubro como gastronómico, que es una realidad. Siempre muchas personas, y ya hablando, ¿no?, un poquito más allá, se quejan de McDonald's. La realidad es que McDonald's le da un montón de empleo a un montón de personas, ¿sí? Y un montón son chicos, como vos decís, que salen por ahí, y hasta tengo conocidos que han dicho que si de ciertas empresas más grandes dicen, si trabajó en McDonald's nosotros lo tomamos más importante, porque tiene un conocimiento y una capacitación que no tienen los demás, y eso no lo ven, es solamente McDonald's Yankee, y vos decís, puede ser, no puede ser, esto es una realidad. Digo, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos ver que acá lo que importa es generar empleos, sostenerlo, bancarlo, y que vos, como empresario, te puedas abrir 3 restaurantes más y te digan, qué bueno que esta persona generó 3 restaurantes más y le dio trabajo a 45 personas. En vez de decir, no, es un monopolio porque se abrió 3 restaurantes más, viste, que a veces pasa esa cosa y vos decís, estamos generando trabajo, eso es lo que se quiere. Y cuando se quejan de que hay muchos empresarios que toman a empleados en negro también, cosa que es una actividad ilegal, también pasa por eso mismo, pasa a veces por la parte del empleado que dice, no quiero porque prefiero seguir teniendo mis beneficios, o parte de que quizás el empleador puede pagar cierta suma y no puede pagar todo lo demás, porque lo llevaría a pérdida. Entonces,
estamos en una situación que es necesaria. Sí, la realidad que en los últimos años se dio una ecuación que muy compleja, que yo reconozco que lo que gana la gente es una basura, no sirve para, o sea, voy al supermercado y digo, no puedo creer lo que gasté y lo que... En una bolsa. Exacto. En una bolsa. Al chino va a ser... Y a la vez perdóname, se genera esa ecuación, Sí. en donde nosotros no podemos cerrar el número para poder pagar más, o sea, y a veces eso no se entiende, o sea, eso no se ve. Y a veces es muy difícil hacerlo creer o que parezca real, pero bueno, es la realidad, es la realidad. Y es la realidad por eso, porque vos en realidad estás pagando mal. Lo que se lleva el empleado es una parte menor de lo que le corresponde por su trabajo, porque vos pagás, siempre se calculó que más o menos era, si te digo te miento, ahora no quiero sacar un cálculo, pero de ponerle cada 165 Sí, eran... 5.7. Claro, entonces digo, 10.7. se están llevando, digamos, el trabajo de la gente y la gente eso no lo ve hoy, porque vos me decís, bueno, tus empleados hoy han recibido alguna asistencia importante del Estado. No, pero siempre sistemáticamente de lo que vos le has pagado se ha llevado, se han recaudado un monto de dinero que hoy no se les devuelve. Como vos decís con lo de ARBA, por ejemplo, pero esto estamos hablando de cosas que nunca se devuelven. Entonces digo, sí, ahí dicen, nunca se entiende, no lo entiende quien nunca fue un emprendedor, totalmente. Los que arrancamos de a poquito, y ayer teníamos un vivo muy interesante con Antonella Martí, y decía, acá es casi ilegal tener éxito, ¿no? Es Sí. como que si tenés éxito, está mal y se te castiga cada vez más, como están diciendo ahora, no, como él dijo, no les pido que no ganen, sino que ganen un poquito menos, y vos decís, se castiga el exitoso, y el exitoso tarde o temprano ve que se puede ir a otro país, ¿no? Y termina siendo exitoso en otro país, porque la persona que se emprende va a llegar a emprenderse acá o en cualquier parte del mundo, donde quizás va a ser más valorada, y eso es lo que pasa, no estamos perdiendo un capital humano tremendo por la gente que se termina yendo, porque en Argentina se castiga al éxito, se ve mal al que tiene éxito, es decir, que bueno, hay una persona que toma tantos empleados, una persona que va creciendo. El sector de Lanús en los últimos años, y sobre todo, bueno, hay que decirlo, la gestión de Grindetti ha crecido mucho lo que es la gastronomía, entonces, y se podría expandir mucho más, porque estamos hablando de que eso es porque está limitado a lo que uno paga en impuestos, ¿no? Vos me estás hablando de una rentabilidad del 10% aproximadamente, y si vos vas a ofrecer un negocio con una rentabilidad del 10% a cualquier otra parte del mundo, te dicen no. Y nosotros lo hacemos. Sí. Te dicen, yo no invierto en un lugar que saque una rentabilidad del 10 y del 20%, no te invierten. Entonces vos llegás a buscar una inversión y decís, mira, tengo este negocio maravilloso, no sé cuál es la rentabilidad, 20%. No, te dicen. No, y nosotros la estamos remando con esa rentabilidad del 10, del 15, como mucho el más exitoso, como vos decís. Y acá nos vienen castigando porque queremos progresar y porque generamos trabajo. Y hasta, bueno, ahí como decía, yo me había olvidado de Fernanda Vallejo, que había dicho, bueno, nos vamos a quedar, a quienes los ayudamos con los créditos, vamos a quedar con un porcentaje de su empresa. Es una locura, es una locura. Sí, yo creo que ha sido decís, un comentario, espero, ¿no? Porque la realidad es que no tiene demasiada coherencia. Yo también. Pero bueno, no creo que... Sí reconozco que, como decís vos, ¿no? Grindetti recibe la gente, los escucha, pero bueno, no, mirá, lamentablemente no depende de él. La verdad que si nosotros tenemos que ser, si queremos ser críticos con Grindetti, nos va a costar un poco, porque la verdad que no por nada, pero nos ha recibido en todo momento. Desde el día, creo que 4 de la pandemia, ya se empezó a comunicar con, siempre hemos tenido una línea directa, ya de antes, ¿no? Obviamente, como cuando se empezó a gestar el polo gastronómico y demás, y bueno, pero obviamente que hoy por hoy está atado de manos, porque lo cierto es que la gran mayoría de lo que de lo que necesitamos parte de Nación, la solución tiene que salir de Nación. De hecho, por ejemplo, hemos tenido ya algunas charlas de qué es lo que iba a pasar con los impuestos que afectan al sector, y está totalmente abierto a que nos sentemos, a que lo charlemos, a que hagamos la forma de encontrar una solución. La verdad que eso es lo que menos nos preocupa. Sabés que nosotros pagamos seguridad y higiene, publicidad,
y Abele, y se vio totalmente abierto a que nos sentemos, que veamos la forma. De hecho, mira, lo planteo de este lado, totalmente coherente, fue vamos a esperar que todo esto termine y ahí analizamos qué vamos a hacer, porque lo cierto es que tomar una definición hoy no tiene sentido porque no sabemos cuánto va a durar. Claro. Entonces, es interesante que él se lo plantee desde el municipio, del nivel provincial y del nivel nacional. Cómo generar un Estado, ya sea en cualquiera de los tres ámbitos, municipal, provincial o nacional, que no dependa tanto del agotamiento de impuestos del sector, ¿no? Obviamente, hoy estamos hablando de gastronómico. Cómo generar un Estado y bueno, quizás es momento de que desde el municipio, desde todos, se empiecen a plantear que quizás hay cosas que no son necesarias en el municipio, hay secretarías, coordinaciones, direcciones que hoy no es necesario y por eso nos encontramos hasta acá pagando cosas en todos los ámbitos, ¿no? Y por eso dependen tanto de los impuestos, porque hay que bancar, porque hay que pagarle, porque sabemos que el sector municipal o estatal genera una cantidad de empleo, ¿no? Y que tiene que pagar esos sueldos y por eso depende tanto de nuestros impuestos y demás. Y bueno, eso sí nos toca un poquitito a nuestro lado, decir, bueno, tratemos de achicar un poquito todo lo que es la parte estatal para que el sector privado, y yo a veces cuando hablo del sector privado me dicen, no, pero el privado son los empresarios. No, bueno, el sector privado somos todos. Eso, Matías, es casi como una utopía, porque a medida que pasan los años, pasan los gobiernos, pasan los partidos políticos, el sector privado, el sector público crece. Exacto. Y bueno, pero creo que, no sé, es un tema mucho más profundo, en donde seguramente no creo que lamentablemente la Argentina vaya a cambiar en el corto plazo. Creo que vamos a tener que... Nosotros como comerciantes lo que tratamos de hacer es adecuarnos a esto y tratar de tener la cintura para poder manejarnos dentro de esto. Obviamente que no de esto, de lo que está pasando hoy, porque... No, esto es aparte. También, pero estamos hablando aparte. Pero bueno, tampoco, como digo, es injusto criticar una gestión con una situación actual. Completamente injusto. Yo creo que, yo lo vuelvo a repetir, y de hecho, nosotros como Cámara no estamos en contra de las medidas que se están tomando a nivel sanitario. Por lo contrario, estamos totalmente a favor y creemos que es lo que debe estar pasando, no en ningún forma. Lo que creemos que debemos estar, que nos deberían de hacer como un apartado y escucharnos un poco, porque el sector genera muchísimas fuentes de trabajo y somos un montón de comercios que están involucrados. Y particularmente entendemos de que esto no termina ni el 24 de este mes, ni el 24 de junio, ni el 24 de agosto, ni el 24 de septiembre. Con mucha suerte esperamos tener una vacuna o un tratamiento efectivo para ver la normalización del mercado, pero en cuanto a términos de seguridad. A términos económicos, esto va a salir para largo. O sea, una vez encontrada la vacuna, una vez encontrada, te estoy hablando o un tratamiento efectivo, después eso va a venir un factor económico, ¿sí? Que va a afectar a todo el sector. Bueno, ahí es donde nosotros vamos a tener que ser lo suficientemente inteligentes como para poder llevar adelante nuestros negocios en épocas de crisis. Ya estamos acostumbrados. Marcelo, se me está cortando el vivo, me avisa Instagram que es rebuchón, la verdad que la charla está muy interesante, me quedan 20 segundos, te agradezco mucho por venir, de vuelta claro que Marcelo no tiene nada que ver con el Partido Unidos, él viene a exponernos la situación del sector gastronómico, te agradezco mucho y gracias a vos por el espacio. Nosotros estamos. Dale, muchas gracias a vos por el espacio, un placer. ¿Sí? No, gracias a vos, hasta luego. Hasta luego.